esperanza está en Dios hasta el final. Quiero invitarle para que usted busque en su Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. Dile al que tienes a tu lado, estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron, y luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en casa. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Hechos 16? Dos hombres de Dios puestos en la cárcel. Bueno, sé que la mayoría de los que están aquí la conocen. No voy a ocuparme tanto en la historia, pero sí, si no la conoce, lo invito a que la lea en casa. Amén. Lo que está diciendo allí la palabra del Señor es la respuesta que Pablo le dio a un carcelero. Resulta que Pablo estaba predicando el evangelio junto con otro siervo de Dios llamado Silas, y había una muchacha con un espíritu de adivinación que estaba molestando, estorbando todo el tiempo, así que Pablo la libera de ese demonio. Y quienes se sustentaban por la adivinación que ella hacía, quienes ganaban mucho dinero por esto, entonces empezaron a hablar mal de Pablo y de Silas, empezaron a alborotar a la gente para que los persiguiera, para que los encarcelaran, y fue así como los golpearon, los insultaron y los llevaron a prisión. Pero dice la Biblia que en esa condición, verso 25 de Hechos 16, siendo la medianoche, Pablo y Silas levantaron oración y cánticos de alabanza, adoración, y que los demás presos escucharon esto. Llama la atención esa conducta en medio de esas circunstancias, ¿no cree? Golpeados, con hambre, perseguidos, insultados, y a la medianoche pues levantar una oración y levantar alabanza al Señor. Por eso tuvo un efecto. En el verso 26 dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Qué tremenda respuesta de Dios. Dios tiene respuestas tremendas cuando oramos. Dios tiene respuestas tremendas cuando le alabamos, sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. Lo que la historia relata es que el carcelero, cuando evidenció eso, dijo: aquí se me volaron todos los prisioneros, a mí me van a matar, yo mejor me quito la vida. Y cuando él se iba a quitar la vida, Pablo le dijo que no se hiciera daño, que fuera consciente de que aún no se habían escapado, que estuviera tranquilo. Y él, al reconocer que eso era una obra de Dios, porque era algo extraordinario lo que estaba sucediendo, le preguntó a Pablo y a Silas qué tenía que hacer él para recibir la salvación. Y entonces la respuesta que recibe es: si tú crees en el Señor Jesucristo, la salvación llegará a tu vida y llegará a tu familia. Y vamos a recordar esta y otras promesas de la palabra del Señor sobre nuestras familias, sobre nuestros familiares. Dios tiene promesas sobre nuestros hijos, tiene promesas sobre nuestra casa. Dios habla mucho de la casa, de la familia, de las generaciones. Dios habla de los hijos, y esas promesas a nosotros nos mantienen en pie. Esas promesas en nosotros producen una esperanza y también nos llevan a orar y a interceder por nuestros familiares. Pero en la iglesia del Señor hay muchas personas que, siendo casadas, vienen sin su cónyuge,
que teniendo hijos vienen sin sus hijos, que teniendo padres vienen sin sus padres. Y en su corazón está la esperanza de que esta promesa, tú y tu casa, tú y tu familia, en el corazón de cada persona que no tiene a su cónyuge, a su hijo, a su padre, a su hermano al lado, está la esperanza de Hechos 16:31. Dios dice, tú y tu familia. Vamos, di yo y mi familia. O si lo hacemos correctamente, mi familia y yo, porque si no mi abuelita diría el burro por delante, entonces no. Mi familia y yo alcanzaremos la salvación. Pero hay que creer. Particularmente en este mes estamos hablando de alcanzar a nuestros familiares para Cristo. Y quiero que usted se lleve en su corazón y lo tenga muy presente, que lo que Dios quiere es que alcancemos a nuestras familias para Cristo. Eso es mucho más que invitarlos a la iglesia. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos invitado a nuestros familiares a la iglesia. Y eso es parte de, pero más importante es que lo llevemos a Cristo, que les mostremos en la fe en Jesucristo el camino de la salvación, la vida eterna, la restauración de las vidas, mejorar su calidad de vida, aprender a tener una relación y comunión con el Señor. Eso de verdad es lo que transforma a las personas. No sé cuántos vienen orando por sus familiares que no están en la fe cristiana y que de alguna manera usted, sabiendo que está en el camino, que está en la verdad, que está en la vida que es Jesucristo, tiene dolor en su corazón porque ellos no están en ese camino, no están en esa verdad y no están disfrutando esa vida. Pero más allá de orar por ellos, Dios quiere que hoy revisemos nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia ellos. Y por eso el propósito de este compartir, si usted lo quiere leer conmigo en el boletín, dice, para descansar en las promesas de Dios, cuando habla de nuestra casa y de nuestras generaciones, tenemos que cumplir con lo que Él demanda de nosotros en cuanto a nuestro comportamiento con las personas de nuestra familia. Así estaremos seguros que nuestra familia y cada uno de nosotros le serviremos al Señor. Entonces está la promesa de Dios, está nuestra esperanza de que esa promesa se cumpla, pero en la Biblia encontramos instrucciones claras de cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestros familiares. Porque en algunas ocasiones, si no en muchas ocasiones, estamos orando por ese hijo, estamos orando por ese esposo, estamos orando por ese padre o por esa hermana, pero nuestra conducta no los acerca a Dios. Nuestra conducta puede, en un momento dado, alejarlos de Dios. Yo conozco algunas historias y quiero compartirle rápidamente una de ellas. Yo conozco a un hombre hace muchos años, un amigo, compañero del colegio, años después compañero de la universidad, una persona muy inteligente, una persona muy cercana a mi vida, que se convirtió al Señor, pero empezó a tener una conducta inadecuada a la luz de la palabra hacia sus familiares. Este hombre en ese momento tenía una niña y tuvo un niño. Este niño nació en una condición especial, no nació en su plenitud, nació con una condición que lo limitaba y eso llegó a conmoverlo y lo llevó a buscar de Dios. Y yo celebré, después de tantos años de conocerlo, y yo ya llevaba unos 10 años en el Evangelio, celebré por supuesto que él tuviera ese acercamiento al Señor, pero empecé a ver algunas conductas equivocadas en él, no solamente conmigo, sino con sus familiares. Se alejó totalmente, se encerró allí, no compartía con ellos. En alguna ocasión, en diciembre, fue a la casa de sus padres y sus padres, por su tradición de tantos años, tenían allí su pesebre, tenían su árbol de Navidad y se reunían por las noches a rezar la novena. Y este hombre llegó en una de esas noches y cuando vio todo eso dijo, no, esto no es de Dios, y se alejó y dijo, bueno, si ustedes van a hacer eso, yo me voy a encerrar allí con mi esposa y con mis hijos, porque eso no es de Dios, y se apartó. Y su papá y su mamá decían, no lo puedo creer, ¿qué le pasó? Como que
¿A dónde está yendo? Yo no quiero ir por allá. Y todo el tiempo tenía para ellos una palabra de juicio, una palabra que descalificaba a sus padres, a sus hermanos. Un día yo fui a compartir del evangelio a la casa de su hermano y estaban los padres, y entonces yo dije, es que los cristianos católicos y los cristianos evangélicos, y el hermano de él, a quien yo también conozco, por supuesto, dijo, eso sí ve, y se dirigió a sus padres. Le dijo, sí ve cómo está hablando Lucho. Él dice cristianos católicos, cristianos evangélicos, pero cuando viene mi hermano, nos trata de pecadores, de incircuncisos, de inconversos, nos trata mal, nos sentimos incómodos. Ahora sí como que uno quiere oír de lo que ellos cuentan de la palabra de Dios. Así como esta historia, hay muchas historias. Esta mañana compartí otra de una mujer que equivocadamente se comportaba con su familia siendo cristiana también. Tenemos que revisar, porque está la promesa de parte de Dios y está la esperanza en nuestro corazón para que ese hijo, esa hija, ese hermano, ese papá que no está en la fe cristiana se acerque a los pies del Señor. Y la Biblia de una manera puntual nos muestra qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que cumplir? Primeramente a Dios. No sé si quiere cumplirle a Dios. Diga, yo quiero cumplirle a Dios. Bueno, Dios te dice, si le cumples a Dios, Él te cumplirá a ti. Por eso el mensaje se llama, si le cumplo a Dios, Él me cumplirá. Vamos, diga, si le cumplo a Dios, Él me cumplirá. Hay unas instrucciones precisas y vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, para adentrarnos en este mensaje. En el capítulo 5 del libro de Efesios, la palabra del Señor habla a los esposos, a las esposas, habla a los padres, habla a los hijos. Quisiera iniciar la parte donde el Señor le habla a los esposos. Efesios capítulo 5, verso 25. Tal vez entre nosotros haya algún esposo que está sin su esposa porque ella no abraza la fe cristiana. Entonces dice el Señor, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Verso 28, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que al contrario lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Amén. Ahora yo mencionaba que si hay algún esposo que su esposa no comparte su fe cristiana, porque especialmente estamos orando durante este mes para alcanzar a nuestras familias para Cristo. Por supuesto, la palabra de Dios se aplica para todos los casos. Así usted, esposo, esté aquí con su esposa, esta palabra también aplica para usted y para mí como esposos. Amén. Hay unas instrucciones claras de parte de Dios con un referente. El referente es Cristo. Dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No es el mundo. No son los medios de comunicación, ni aún mis propios sentimientos o circunstancias los que me dicen cómo debo amar a mi esposa. Es Dios a través de su palabra. Vamos, esposos, digan amén. Mientras tanto yo tomo agüita. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? La amó tanto que dio su vida por ella. Esposos, la amó tanto que dio su vida por ella. Se entregó por ella. Primer parámetro. Segundo parámetro, amar a la esposa como a nuestro propio cuerpo. Los hombres, bueno, las mujeres también, pero dice el Señor, los hombres no aborrecen, no descuidan su propio cuerpo, sino que lo alimentan y lo cuidan. Entonces, a la esposa, ¿qué hay que hacer? Alimentarla y cuidarla, sustentarla. Hay tres cosas importantes hasta aquí. Amarla como Cristo amó a la iglesia, cuidarla y sustentarla como a nuestro propio cuerpo. Y si vamos a Primera de Pedro en el capítulo 3,
en el versículo 7, dice que debemos darle honor como a vaso más frágil, que tenemos que tratarla de forma delicada, porque la mujer es delicada. No sé si tiene su esposa a su lado. Si tiene su esposa a su lado, tómele y dígale, yo te quiero tratar de forma delicada. Ánimo, esposos. No quiere mirar a su esposa y decirle, yo te quiero tratar de forma delicada. Yo te quiero amar como Cristo amó a la iglesia. Yo te quiero cuidar y te quiero sustentar como lo hago con mi propio cuerpo. Porque cuando hago así, le cumplo a Dios. Y si yo le cumplo a Dios y mi esposa no está en los caminos del Señor, Dios va a escuchar mi oración y va a decir, voy a traer unidad a ese hogar. Voy a traer unidad en la fe para que crean lo mismo, caminen en la misma dirección, para que no estén en yugo desigual, cada uno caminando en dirección contraria. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo tengo que cumplirle a Dios. No solamente bastaría mi oración, porque si mi oración, Señor, ilumínala, Señor, alúmbrala, Señor, revélate a ella como un día lo hiciste conmigo, pero yo no la amo como Cristo amó a la iglesia, yo no la sustento y la cuido como a mi propio cuerpo, no la trato con delicadeza, va a ser un poquito difícil que Dios escuche esa oración. Amén. Ahora, para las esposas, aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 22, dice la palabra del Señor, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Qué tiene que hacer la esposa con el esposo? Someterse, pero hay un referente. El mismo. Así como el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, la esposa se debe sujetar, se debe someter al liderazgo que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la casa. Debe someterse a él como se somete al Señor. No es porque me rindo a sus caprichos y a su voluntad, no es porque le obedezco a Dios. Qué importante, ¿verdad? Y si vamos al libro de Primera de Pedro, también en el capítulo 3, en los primeros versículos, dice el Señor que las esposas deben ganar a sus maridos para Cristo más que con sus palabras, por sus acciones, por su comportamiento, que tiene más peso su conducta que sus palabras. Dice el Señor, por su conducta casta, por su discreción, por su prudencia. Ese esposo que no cree va a conocer a Dios a través del comportamiento de su esposa. Ahora bien, ¿qué esposo no quisiera que su esposa cumpliera con eso? Todos los esposos quisiéramos que ellas fueran nuestra ayuda idónea. Todos los esposos quisiéramos que ellas acepten y reconozcan el liderazgo y la responsabilidad de dirigir el hogar que Dios ha puesto en nosotros los hombres. ¿Cuántos hombres dicen amén? Bueno, entonces, amémoslas como Cristo amó a la iglesia, cuidémoslas y sustentémoslas como a nuestro propio cuerpo, tratémoslas con delicadeza, que ellas no van a tener problema con seguir el liderazgo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué mujer no quisiera ser sustentada y amada por su esposo? ¿Qué mujer no quisiera ser tratada de forma delicada y amable, caballerosa de parte de su esposo? ¿Cuántas mujeres quisieran eso? Bueno, pues respeten a sus esposos. Acepten el liderazgo que Dios les ha dado. Es que toda esta instrucción está bajo un techo, digo yo, en la palabra de Dios, que es el verso 21. El verso 21, antes de hablar a las esposas, antes de hablar a los esposos, antes de hablar a los hijos, el verso 21 dice, sométanse unos a otros con el mismo referente, por reverencia a Cristo. ¿Cómo le suena a una familia así? ¿Cómo le suena una relación conyugal en esos términos? Pues como Dios la quiere. Y si su esposo no está aquí, y si su esposa no está aquí, o más que no estar aquí, no está en la fe cristiana, usted está recibiendo de parte de Dios una instrucción, mi amada esposa, una instrucción, mi amado esposo, de parte de Dios para ganarla para Cristo. Amén. Ahora, ¿cuántos están aquí sin sus hijos? Cuando Dios ha dicho tú y tu familia, cuando Dios ha dicho tú y tu casa,
¿Qué pasa? ¿Por qué no están mis hijos? Si Dios tiene una promesa preciosa para nosotros, los que estamos en la fe cristiana, para nuestros hijos. En el Salmo 112, en el versículo 2, la palabra de Dios dice que nuestros hijos tendrán gobierno sobre la tierra, liderazgo, mando sobre la tierra. Y la palabra de Dios dice que esa generación, nuestros hijos, serán bendición. O sea, mis hijos, según la voluntad de Dios, van a tener gobierno, van a tener mando, van a tener dirección y serán simiente bendita del Señor. Son de bendición nuestros hijos. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Sería bueno revisar en la Biblia qué dice el Señor que debemos hacer como padres para que nuestros hijos se acerquen a Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, en el verso 23, la palabra del Señor dice que nuestros hijos no serán para la desgracia. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos quieren moverse bajo esa promesa? Dice el Señor, tus hijos no serán para la desgracia, tus hijos serán bendición. Bueno, entonces el Señor nos da una instrucción a los padres para que tengamos con nuestros hijos una conducta acorde. Amén. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué tiene que hacer un padre? ¿Qué tiene que hacer una madre? Instruir, enseñar, mostrarle cuál es la voluntad de Dios, mostrarle cuáles son los mandamientos del Señor. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿El profesor? ¿El abuelito? ¿La tía? ¿El vecino? ¿La niñera? Los padres tienen que instruir a los hijos. Se requiere algo de tiempo, se requiere algo de dedicación, se requiere mucho amor. Amén. ¿Qué otra cosa tiene que hacer un papá con los hijos, una mamá con los hijos? Tiene que proveerlos. Hombres, Dios determinó sobre nosotros la responsabilidad de proveer para nuestra casa. Como hombres cristianos que somos, tenemos que cumplirle a Dios. Él dice que el que es cristiano y no provee para los de su casa está negando su fe. Dios nos ha dado el liderazgo, pero va acompañado de esa responsabilidad de amar a la esposa, de sustentarla, de tratarla bien, de proveer para la casa. Y ahora también nos dice que tenemos que instruirlos, pero hay una palabra en Proverbios, en el capítulo 19, en el verso 18, dice el Señor que tenemos que corregirlos. Hay que corregir a los hijos. Somos nosotros los padres los que tenemos que mostrarles el camino, por la palabra, el camino que deben andar. Pero hoy en día hay muchos padres que no corrigen, que no disciplinan, que no forman el carácter de sus hijos, que no les imparten la instrucción para que cuando no cumplan con ella, entonces sean disciplinados y aún castigados. Porque la Biblia habla de la vara de la corrección. Por supuesto hay un límite para aplicar ciertas disciplinas y ciertos castigos. No vamos a pretender que un hijo de 30 o de 40 años, si no le obedece, si no sigue su consejo, usted va a tomar la vara de la corrección e ir a castigarlo. El doctor James Dobson, en un libro que se llama Preparémonos para la adolescencia, el cual deberían leer todos los padres junto con sus hijos cuando tienen 12, cuando tienen 13, cuando tienen 14 años, cuando son todavía receptivos de una manera abierta hacia el consejo de sus padres, y leer ese libro que se llama Preparémonos para la adolescencia. En la introducción él plantea una pregunta y dice: ¿cuántos quisieran ser más jóvenes? A un grupo de adultos. Todos dicen, todos levantan la mano, y él dice hasta los 13, los 14, dicen no tan jóvenes, por ahí de 20 para arriba, porque es que ¿quién quiere de 13, 14, 15? Es tan difícil. ¿Cuántos padres y madres han criado hijos y recuerdan esa etapa de la vida? Los 14, los 15, los 16 años. No es fácil. Pero él enseña allí, él dice que el entrenador de fútbol, el coach, el entrenador,
tiene un tiempo determinado para entrenar a sus jugadores, para enseñarles las jugadas, para prepararlos físicamente, para instruirlos cómo deben comer, qué ejercicios deben hacer, cómo deben cuidar su cuerpo, cómo deben desarrollarse, adecuarse, acondicionarse. Les enseña la estrategia, ensaya las jugadas, pero hay un día, el día del partido, la gran final. El entrenador va a estar limitado por una línea que delimita el campo de juego. Y el entrenador no puede entrar allí, ¿verdad? Desde afuera. Tiene que ver el resultado de sus aciertos y de sus errores. Pues este doctor, este psicólogo cristiano, él dice que con los padres pasa lo mismo. Tenemos hasta la mayoría de edad para formar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, para instruirlos, para aconsejarlos. Y tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener que vivir las consecuencias de haber omitido esa parte de lo que nos corresponde como padres. Vamos, diga conmigo, corregir. Y por último, como padres, nosotros tenemos que inspirar a nuestros hijos. ¿Cómo se inspira a los hijos? A través del ejemplo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, le menciona la fe de él, que le transmitieron su mamá Eunice y su abuela Loida. Eso me gustó mucho cuando lo encontré preparando este mensaje. Son porciones que uno ha visto mucho tiempo en muchos otros contextos, pero en este contexto de ser padre, un padre que instruye, una madre que instruye, un padre que provee, un padre que corrige, encontré a la luz de esta porción que debemos ser padres, tanto hombre como mujer, padres que inspiren a nuestros hijos. ¿Cómo los inspiramos? Con nuestro ejemplo. Si no están nuestros hijos en la iglesia, si no están nuestros hijos en la fe cristiana, tenemos que revisar qué ejemplo le estamos dando. Porque son muchas las ocasiones en que ellos ven algo que no corresponde a lo que decimos creer, a la fe que profesamos. No encuentran el amor, no encuentran la provisión, no encuentran la instrucción, tampoco encuentran el ejemplo. Es tan importante para las niñas tener un referente en su mamá, porque la niña tarde o temprano va a terminar actuando, hablando y haciendo como la mamá. Igual el niño. A veces cuando nosotros vemos un niño, las profesoras de la iglesia infantil sobre todo, un niño cómo habla, cómo reacciona, cómo se comporta, eso fácilmente nos dice cómo son las cosas en su casa, cómo son sus padres. Necesitamos inspirar a nuestros hijos. Necesitamos poder interceder delante de Dios por ellos, pero siendo ejemplo, corrigiéndolos, sustentándolos e instruyéndolos. Amén. Ahora bien, con nuestros padres. ¿Cuántos tienen padres? Gloria a Dios. Yo preparando este mensaje veía que de los 5 roles, esposa, esposo, hijos, padres y hermanos, para la gloria de Dios yo tengo que asumir hoy en día 4 de ellos, porque voy como hijo, voy como padre, voy como hermano y voy como esposo. Y tal vez usted vaya solo con uno de esos roles, o tal vez también esté por los 4. Pero cuando uno está en un momento de su vida como el que le menciono, que está jugando como padre, pero también está jugando como hijo, vive unas experiencias bien interesantes. Porque a veces demandamos de nuestros hijos hacia nosotros algo que nosotros no hacemos con nuestros padres. Y entonces el hijo dice, pero tú me estás demandando que yo haga algo contigo que tú no haces con tu papá. No me hables de eso. Es muy interesante. Lo confronta a uno, pero le ayuda a uno a crecer, le ayuda a uno a revisar cuál es su conducta. Porque Dios nos manda en su palabra a que hagamos 2 cosas con nuestros padres. Una es honrarlos y la otra es obedecerlos. ¿En qué consiste la honra?
Viene desde la ley de Moisés, viene desde Éxodo, allá en el capítulo 20, o en Deuteronomio en el capítulo 5. Dice, honre a su padre y a su madre para que tenga larga vida y para que le vaya bien. En Efesios 6 el apóstol Pablo retoma y dice, honre a sus padres, honre a su papá, honre a su mamá. ¿Qué es darle honra a los padres? Es darles un lugar especial, es darles un reconocimiento, es reconocer que ellos nos dieron la vida, es reconocer que ellos hicieron su mejor esfuerzo, hicieron lo mejor por nosotros, no trabajaron solo para ellos, trabajaban en función de nosotros y necesitamos reconocerles eso. Necesitamos darles un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra familia. Necesitamos inculcarle a nuestros hijos que respeten a nuestros padres, porque ellos son importantes, porque son valiosos. Ahora, como hijos, sobre todo cuando están los hijos pequeños, vale la pena retomar esto para la iglesia infantil. Para decir a los niños, tienen que honrar a los padres y tienen que obedecerlos. Porque Dios quiere que a ustedes les vaya bien. Y la instrucción Dios la da a través de papá y a través de mamá. Amén. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 20, dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. No sé si lo está viendo, pero el referente siempre es el Señor. Se trata de cumplirle a Dios. Como hijo, cuando le obedezco a papá, le estoy cumpliendo a Dios. Como hijo, cuando honro a mis padres, le estoy cumpliendo a Dios. Se trata de eso, porque si yo le cumplo a Dios, Dios me cumple a mí. Amén. Podemos ganar a toda nuestra familia para Cristo, cuidando nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes hacia ese hijo que no está en la fe, hacia ese esposo o esa esposa que no está en la fe y aún hacia ese padre o esa madre que no está en la fe cristiana. Amén. Y por último, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer hacia los hermanos? No sé si usted tiene algún hermano, hijo de papá y mamá que no está en la fe, o una hermana, y usted ha venido orando por ese hermano, por esa hermana. En muchos hogares los hermanos se llevan bien, se acompañan, se apoyan, se animan entre ellos. Pero también en muchos hogares, entre los hermanos no hay una buena relación. En muchos hogares los hermanos son como los peores enemigos. En muchos hogares los hermanos pasan tiempo sin hablarse, están distanciados. En muchas familias los hermanos están con odio y resentimiento entre ellos mismos. No es esa la voluntad de Dios. Ahora bien, en muchos hogares hay personas cristianas que no tienen una buena relación con sus hermanos o con sus hermanas. Y como en la historia que le conté, muchos cristianos no tienen una buena actitud hacia sus hermanos y hacia sus hermanas, pero sí vienen orando en ciertos momentos de su vida para que Dios se revele a ellos y para que ellos vengan a la fe en Cristo. Tendríamos que revisar cuál es nuestra conducta. Porque yo me pregunto, ¿de quién demanda Dios más responsabilidad? ¿De quien está en la luz o de quien no está en la luz? ¿De quien conoce la verdad o de quien no la conoce? ¿A quién le asiste una mayor responsabilidad? ¿Al que conoce a Dios o al que no lo conoce? Yo como hermano, si tengo hermanos que no son creyentes, tengo que revisar mi conducta hacia ellos para tratarlos con amor. Si vamos a la palabra del Señor en Colosenses 3, leímos hace un rato el versículo 20,
Pero hay unos versículos anteriores en el Colosenses 3. Se me perdió. Colosenses 3. Usted no sabe dónde está Colosenses, ya lo encontré. Versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, a mí me gusta eso, ¿a usted no? Escogido de Dios, santo de Dios, amado por Dios. Dígame, yo soy ese, yo soy esa. Dice el Señor, revístanse de afecto entrañable, revístanse. Revestirse es una palabra muy importante. Quiere decir que tengo que pasar por alto lo que me digan, lo que me hagan. Pasar por alto que yo veo que dice, que hace, cómo vive, cómo se comporta. Tengo que revestirme para no ser afectado por eso. Diga conmigo, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que podamos tolerarnos unos a otros y de modo que podamos perdonarnos unos a otros. Es clara la palabra, es puntual la palabra. Me voy a revestir, vamos, diga conmigo, me voy a revestir de un afecto entrañable, me voy a revestir de bondad, me voy a revestir de humildad, me voy a revestir de amabilidad, me voy a revestir de paciencia. Eso me hace apto para tolerar a mi hermano, a mi hermana, que no está en la fe, que está equivocado, pero yo no soy quien para juzgarle, porque le amo y sé que Dios también, y yo tengo que llevarlo a los pies de Cristo por esa conducta. Es así como lo puedo tolerar, es así como lo puedo perdonar. No está bien que el cristiano esté atrincherado esperando que sea el que no es cristiano quien le perdone. No. Yo debo tomar la iniciativa. Yo debo dar el primer paso. No está bien a la luz de la palabra que el cristiano esté diciendo, él fue el que me ofendió, él fue el que dijo, pues que venga él, que me pida perdón él. No, no es eso. Yo doy el primer paso. Amén. Porque yo quiero ganarlo para Cristo. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y aquí aparece nuestro referente. Así como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen. Dios nos perdonó. No les oigo. Si no nos hubiera perdonado, no estábamos aquí usted y yo. Y desde aquel día que me perdonó, cuando yo por primera vez le pedí que lo hiciera, hasta el día de hoy, 25 años después, Dios me sigue perdonando, porque si no me perdonara, mi relación con Él no sería posible. Solo su perdón y misericordia hacen posible mi relación actualmente con Él. Y creería que todos podríamos decir amén a eso. ¿De cuándo acá, entonces nosotros nos damos el gusto como cristianos de no perdonar? Vamos a alcanzar a ese hermano, vamos a alcanzar a esa hermana. Y el verso 14 dice, por encima de todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si algo tiene que notar mi hermano que no es cristiano, si algo tiene que notar mi hermana que no es cristiana, es que yo le amo. No se quede así tan callado. Es que yo le amo. Dios es amor. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, 1 de Juan 4:20, está mintiendo. Tremenda palabra. Pero es inspiración de Dios para movernos al cambio. Porque no está bien que yo me quede con mi salvación sabiendo que mi hermano o mi hermana se va a perder. ¿No le parece? Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Me recordaba el Espíritu Santo preparando este mensaje
un versículo que conocemos todos los cristianos, que dice que si alguno está en Cristo, ve que no lo sabemos. Cuando pensamos en la nueva creación que Dios dice que hará de nosotros, a veces pensamos como en un acto sobrenatural, milagroso, como la mano extendida de Dios tocando y haciéndome una nueva creación. Pero quiero decirle que el Señor me reveló algo a la luz de este mensaje. Y es que yo soy una nueva criatura en la medida que obedezco a Dios. La manera de ser una nueva creación, de ser recreado, regenerado por Dios, es obedeciéndole. Porque cuando le obedezco a Él, soy transformado y genero transformación a mi alrededor. ¿Cuántos han querido que Dios les cambie? Lo único que necesitamos para que las promesas de Dios sean realidad en nuestra vida y en la vida de nuestra casa, de nuestra familia, es la obediencia a Dios. Lo que nos hace nuevos, lo que nos hace diferentes, es que al obedecerle a Dios, pues Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Y cuando somos transformados por su poder, por su gracia, por su misericordia, eso lo van a ver ellos. Y tal vez tengas que pensar en este momento en un esposo, en una esposa. Tal vez tengas que pensar en este momento en una hija, en un hijo, en un hermano, en una hermana. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que abras tu corazón y a solas con el Señor, en un cara a cara con Dios, revisemos cómo están nuestras conductas hacia ese hijo que está rebelde y no quiere saber nada de Dios, hacia ese hermano que está lleno de resentimiento, de orgullo y no quiere saber nada de Dios, hacia ese esposo que aunque compartimos el lecho, él no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y no camina contigo, o esa esposa, o esos padres. Tal vez el Señor esté poniendo en el corazón de alguien un sobrino, una sobrina especial que es como un hijo. O tal vez un abuelo. O tal vez un primo. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. En especial para revisar nuestra conducta hacia los que no son creyentes. Pero sin duda alguna, así estemos todos aquí en la casa del Señor, tendremos que revisar permanentemente nuestra conducta para cumplirle a Dios, para dejar de demandarle al otro que haga lo que Dios le ordena conmigo. Antes de eso, quiero cumplirte a cabalidad, Señor. Quiero pedirte que me perdones si en mí ha habido resentimiento, amargura, orgullo hacia mi cónyuge, hacia mi hijo, hacia mi hermano, hacia mi papá o mi mamá. Estoy recibiendo esta palabra, Señor, que me vivifica. Estoy entendiendo cómo hacer realidad tu promesa, que me ha llenado de esperanza por tantos años, pero estaba equivocado en mi conducta. Ahora sé que tú cumples lo que prometes y que yo puedo esperar y confiar en ti. Pero me quiero hoy comprometer contigo, Señor, para hacer lo que tú demandas de mí, para cumplirte a ti. Tómate unos segundos para comprometerte con Dios. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Lo que Dios te está mostrando, lo que Dios, ese sentir que Dios está colocando en este momento, déjalo fluir. Y dile: Señor, sé que la salvación alcanzará a toda mi familia. Sé que tú les alumbrarás a ellos. Sé que tú enviarás tu luz y tu verdad. Sé que tú cambiarás sus corazones. Y lo sé porque un día lo hiciste conmigo, Señor.
quiero poder interceder por cada uno de ellos con la tranquilidad de haberte cumplido. Mi confianza y mi esperanza se aumentarán cada vez que yo te cumpla, porque sé que tú lo harás. Sé que tú lo harás. Coloco a estas personas delante de ti ahora mismo. Ahora mismo coloca a ese esposo delante de Dios. Bendícelo. Dile: Señor, estoy dispuesta a cumplirte. Me someteré a Él como la iglesia se somete a ti. Y si no está ejerciendo el liderazgo de la forma adecuada porque no te conoce, por mi conducta lo voy a ganar para ti. Aún sin palabras lo puedo ganar para ti. Coloca delante de Dios, declara en las manos de Dios a esa esposa. Dile: Señor, ella no quiere aceptarte, pero yo he fallado, te pido que me perdones. Quiero tratarla con delicadeza. Me comprometo contigo a cuidarla y a sustentarla como a mi propio cuerpo, a amarla de una forma sacrificial como Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. No solamente te voy a pedir que la toques, te voy a pedir que me ayudes a cumplirte a ti. Coloca en las manos de Dios ese hijo, esa hija, por el que has venido orando. Y reconócele al Señor: tal vez no lo he hecho como tú dices en tu palabra. Tal vez estaba tomando otros parámetros equivocados, pero hoy entiendo que no es la literatura, la filosofía, el mundo, el humanismo quien me va a enseñar a criar a mis hijos, quien me va a enseñar a tener una relación con mis hijos que los inspire, que los aliente, sino siguiendo los parámetros de tu palabra, cumpliéndote a ti. Coloco, Dios mío, delante de ti este hermano, esta hermana que está alejada de ti, y me revisto de amor, me revisto de paciencia, me revisto de amabilidad para tolerarle y para perdonarle, para rodearle y mostrarle todo tu amor y toda tu gracia. Hoy levanto delante de ti a mis padres. Dile al Señor: los voy a honrar, les voy a obedecer, los voy a tener en alta estima. Tienen un lugar especial en mi corazón, en mi casa. Te pido que los bendigas y que los guardes. Padre, gracias. Muchísimas gracias. Sé que así y solo así voy a poder decir: mi casa y yo, mi familia y yo serviremos al Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, mi amado Padre. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. De los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones
generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mi esperanza